Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Buenaventura ingresó en la orden franciscana a los 17 años. Muy pronto se destacó en los estudios de teología, pero las envidias y rivalidades entre clérigos y teólogos hicieron que no se le permitiera enseñar. En 1526 volvió a la Universidad de París, donde enseñó junto a Santo Tomás de Aquino. También obtuvo el cargo de guardián general de los franciscanos. Su obra intelectual logra armonizar filosofía, teología y mística. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Y hoy en este día celebramos a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. La orden franciscana entonces está de fiesta hoy. El que organizó sobre todo también una teología y un estilo de vida comprometido con el estudio también entre los franciscanos en este carisma tan grande que la Iglesia ha recibido de parte del Señor. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al celebrar la conmemoración del obispo San Buenaventura,
Aprovechemos sus admirables enseñanzas e imitemos el ardor de su caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. El rey Ezequías cayó gravemente enfermo. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así habla el Señor, ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir. Ya no vivirás más. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: ah, Señor, recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón, y que hice todo lo que es bueno a tus ojos. Y Ezequías se deshizo en llanto. Entonces la palabra del Señor llegó a Isaías en estos términos: ve a decirle a Ezequías: así habla el Señor, el Dios de tu padre David. He oído tu súplica, he visto tus lágrimas. Yo añadiré a otros 15 años a tu vida. Te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y defenderé a esta ciudad. Ezequías respondió: ¿cuál es la señal de que podré subir a la casa del Señor? Esta es la señal que te da el Señor para confirmar la palabra que ha pronunciado. En el reloj de sol de Ahaz, yo haré retroceder 10 grados la sombra que ya ha descendido. Y el sol retrocedió en el reloj los 10 años que había descendido. Luego dijo Isaías: traigan un emplasto de higos, aplíquenlo sobre la úlcera y el rey sanará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú has preservado mi vida, Señor. Tú has preservado mi vida, Señor. Yo decía: en lo mejor de mis días me tengo que ir. He sido destinado a las puertas del abismo por el resto de mis años. Tú has preservado mi vida, Señor. Yo decía: ya no contemplaré al Señor en la tierra de los vivientes. No veré más a los hombres entre los habitantes del mundo. Tú has preservado mi vida, Señor. Arrancan mi morada y me la arrebatan como una carpa de pastores. Como un tejedor, yo enrollaba mi vida, pero él me corta de la trama. Tú has preservado mi vida, Señor. Los que el Señor protege vivirán, y su espíritu animará todo lo que hay en ellos. Tú me restablecerás y me harás revivir. Tú has preservado mi vida, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre?
cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando hoy el recuerdo, la memoria obligatoria de este gran santo, San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Cuando es considerado por la Iglesia doctor de la Iglesia, quiere decir que han contribuido en la espiritualidad, en el camino, en el progreso de una reflexión teológica, de una reflexión y sobre todo de una vida de espiritualidad en la Iglesia. Por eso se le proclama doctor de la Iglesia. Y hoy nosotros leemos desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, del 1 al 8. Jesús, que tiene hambre, con sus discípulos también, que van caminando, y allí, frente a esta necesidad humana, Jesús con sus discípulos, ellos con lo básico y elemental. Porque aquí el Evangelio nos va a apuntar a eso, a lo básico y a lo elemental, es decir, el hambre. Necesitamos saciar el hambre. Y entonces, ante esta necesidad que es básica y elemental, no hay ninguna ley, queridos hermanos, que pueda entonces así oprimirnos. No hay ley que nos oprima, que valga ante una necesidad tan básica. Y es por eso que hemos escuchado, ¿verdad?, de esta historia tan interesante, cómo les recuerda lo de David, el hambre de muchos de nuestros hermanos. Entonces también a nosotros, como ya una forma de pensar, de repensamiento, también a nosotros nos obliga un poco a pensar, porque algunas veces nosotros nos atamos mucho a las leyes, mucho a las leyes, y entonces consideramos que todo lo que hacen los otros está mal, ¿verdad? Esto es lo que la Biblia, ¿verdad?, llama, sobre todo Amós. Amós es uno de los profetas de la injusticia social. Hay que leer un poco este libro, ¿verdad? Y en estos días estuvimos leyendo, evidentemente, al profeta Amós. Ahora ya hemos cambiado un poco, estamos con el profeta Isaías y los otros profetas, Jeremías. Pero, queridos amigos, recordemos que el profeta Amós nos recordaba sobre la situación social, sobre la situación de la injusticia que puede existir. Y entonces nos damos cuenta que hay entre nosotros mismos, ¿verdad? Otros que están lastimosamente también en la ignorancia, otros están en la incapacidad luego de realizar casi nada, ¿verdad? O sea, muy poco. Entonces, queridos hermanos, nosotros tenemos que repensar un poco esto. Él ya puede David, ¿verdad? Ante una necesidad tan básica, ante una necesidad tan fuerte, ¿verdad?, como es el hambre. Y entonces dice aquí que David entró con todos sus soldados en ese lugar donde solo estaba permitido para el sacerdote. Y sin embargo se apodera prácticamente David con sus soldados y comen el pan, dice que estaba permitido solamente a los sacerdotes. Y entonces nosotros estamos llamados a repensar, ¿verdad?, todas esas leyes, las que nosotros estamos viviendo, toda la cuestión de nuestro mercado, toda la cuestión entonces de nuestra economía, toda la cuestión, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos como bienes, cómo nosotros estamos poniendo a disposición de la sociedad, cómo nosotros estamos poniendo a disposición, ayudar, pero no simplemente porque es importante, el asistencialismo. El asistencialismo es lo que justamente después continúa creando dependencias, queridos amigos, queridos hermanos. El asistencialismo
Peña moñe por un hangue y catule ñe conteme lleva porque mi la ñandera pisala ni catue y tema o hijo y conteme. Ahora en boja sayo veja catu este oñe prendeta ese porque conteme lleva hoy conteme. Pero ese asistencialismo, como vemos también nosotros lastimosamente ante un camino de corrupción, ¿verdad?, que muchas veces existe entre nosotros, hace que nosotros mismos también después, o muchos, se aprovechen de esa ciudad, de esa oportunidad, de la pobreza, se aprovechen de esa situación de ignorancia, ¿verdad?, de muchos hermanos nuestros, lastimosamente. Vean ahí, pon ahí, vean ahí, pon ahí. Vean la ñande yara e ñande aniquena o peisa peyapote, ¿verdad? Entonces, aquí dice que David entra y él entonces toman ese pan, se alimentan, ciertamente que la pregunta después hace una pregunta retórica. A peñan de manteñame, esta es la respuesta. Vaya peñan de avico, ana, peñan de sociedad, en nuestro tiempo actualmente, cómo nosotros actuamos y qué es lo que nosotros hacemos. Muy bien, queridos amigos, seguimos nosotros entonces con nuestra Eucaristía, cómo nosotros actuamos ante las leyes, pero más que la ley de por sí, ¿verdad?, ante la realidad que nosotros vemos y que muchas veces nos frenamos supuestamente porque no podemos mover un dedito a causa de las leyes. Tenemos que mirar aquello que es básico. El único te imagina. Y entonces, desde ahí tendríamos que ser creativos, ¿verdad?, para poder ayudar y poner ese granito de arena en la construcción del reino de Dios. Y eso quiere decir salir de una situación de dificultades, de sufrimientos, para dar el reino de Dios a nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada petición respondemos: Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por nuestra Iglesia, para que promueva la misericordia de Dios en todos los ámbitos de la humanidad, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, para que nunca actúen como jueces, sino más bien con el espíritu de apertura y de perdón, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Por las autoridades de nuestro país, para que colaboren en el proceso de construcción de una sociedad más incluyente, oremos. Señor, enséñanos a cumplir tu palabra. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. Los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza.
aquella tarde. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de su generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Buenaventura, que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos por su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo a una sola voz. Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dios de amor, el Cordero que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruyas por Cristo, verdadero Maestro, para que en la memoria de San Buenaventura reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y en este momento, queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la Virgencita, que nos auxilia en toda nuestra jornada.
Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor. Tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios, sellada fuente pura de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original, oh vara florecida del tronco de Jesús, en gracia concebida.
de tu amor, cantar al mundo, dar mi vida por ellos. Dar mi vida por ellos. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Churu, 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 churu. Señor, yo te pido que abras los cielos, derrama en tu pueblo, que llueva de nuevo, ríos de tu espíritu, sumérgenos en tu amor, en tu amor. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo, Santo, abre los cielos, 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 abre los cielos. Señor, yo te pido que abras los cielos, derrama tu espíritu, sumérgenos. Señor, yo te pido que abras los cielos, que baje tu gloria, que se siente el fuego y el poderoso estruendo de tu nombre. Santo, Santo, abre los cielos, 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 abre los cielos.
oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. Bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi No ahogues mi voz, cantar quiero.
cielo para ti. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga. Santísima penetras por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sol. El rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y cariño.